Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio de la 4TV como pez en el agua, donde estamos desarrollando una gran conversación porque queremos que se realice en este país una gran transformación. Y desde lo más profundo de la militancia transformadora nos visita nuestro compañero Antonio Díaz de León. Bienvenido, camarada. Gracias, Molay, a tus órdenes, aquí estamos. Pues acá te agradecemos mucho el tiempo vital que le dedicas a este programa y a nuestro auditorio. Y el compañero Antonio Díaz de León tiene un inmenso currículum como oceanólogo, como asesor, como consultor, como funcionario, como militante, pero es mejor que él nos platique quién es Antonio Díaz de León. Yo lo conozco por los círculos de estudio donde discutimos, donde dialogamos, donde construimos conocimiento colectivo, pero él tiene una historia muy vasta. Platícanos cómo empezó eso. Bueno, es la historia de 68 años. Yo soy un norteño. Yo nací en Mazatlán y me crié en Mexicali. Mi padre era mazatleco, mi madre era ensenadense y terminé en el norte. Ahí hice mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Mi familia es una familia bien avenida. Mi padre era funcionario bancario, fíjate nomás, por muchos años lo fue y pues tuvimos una niñez muy bonita, muy laxa. Fui a las mejores escuelas públicas en Mexicali. Públicas, las mejores del pueblo, primaria y secundaria. Ya en la prepa me moví a yo quería ir a la prepa del Estado, pero que era la pública, la de la universidad. Pero la familia un poco metió presión porque me querían mandar al TEC de Monterrey. Una escuela fifí. Más o menos. Y fui a una prepa fifí, al primer hijo del TEC de Monterrey, fuera de Monterrey, que fue el CETIS, a hacer una escuela, una prepa de 2 años. Y yo me iba al TEC de Monterrey a hacer ingeniero bioquímico o ingeniero en computación, cuando hubo un evento familiar que cambió todo. Mi madre adquiere una enfermedad terminal, mi padre vende todo lo que tenía para buscar que ella pues saliera, nos quedamos sin nada y la posibilidad de ir al TEC de Monterrey se cae afortunadamente. Curioso. Y un amigo mío de la colonia, mi vecino, me invita a estudiar Ciencias del Mar en Ensenada. Oceanología en particular, la Universidad Autónoma de Baja California, en donde mi abuela vivía. Tengo familia materna en Ensenada, Baja California y en Tijuana. Entonces, pues me voy 1 o 2 años a probar. Mi padre me comenta que, pues si se compone el barco, me regresaría yo al TEC. Y la experiencia es tan importante, la experiencia social fue tan importante que a los 2 años que mi padre me dijo, yo creo que te puedo mandar al TEC, yo le dije, no, yo me quedo acá en Baja California, bien. Aquí estoy. Aquí encontré un medio en donde, por un lado, yo era muy deportista, podía hacer deporte, y por otro lado, estaba en una universidad pública con todos los contrastes que hay en una universidad pública. Y me sentía muy cómodo conociendo todos esos contrastes, pero gracias a la universidad pública mi visión social cambió de efectivamente ser hijo de fifís y seguramente prospecto a ser fifí, a tener una vena social que se construyó ahí en la universidad. ¿La conciencia? Sin duda alguna. Como científicos, por allá en los 70, yo entro a la universidad en 71, como científicos nos involucramos en un movimiento que buscaba acercar el conocimiento a los problemas sociales. Lo que hoy hacemos en los comités, o sea, después de las discusiones políticas, acercarnos al movimiento social e incidir en él. En la universidad queríamos que nuestros conocimientos tuvieran cierta aplicación. Fíjate, hasta hoy con el régimen de Andrés Manuel, y a pesar de que se critica mucho, hay una visión que trata de hacer eso. CONACYT,
con toda la discusión que hay ahí adentro. Entonces empezamos a ligarnos a los movimientos cooperativistas, empezamos a invitar a compañeros a que vinieran a darnos conferencias. ¿En ese momento tú ya militabas en alguna organización? No, era un estudiante. Activismo estudiantil. Activismo estudiantil que se involucró en un movimiento estudiantil de vincular la universidad a los problemas de la sociedad, a los problemas del pueblo. Coincide el golpe de Estado en Chile, coinciden los problemas que había en las universidades con el apartado C, coincide la represión que había en Guerrero, que había en Sinaloa, con el movimiento de los enfermos en Sinaloa. Y tenemos mucha interacción social con muchas universidades, pero este movimiento de ciencia y sociedad que se gestaba, yo creo que Claudia Sheinbaum estuvo en ese movimiento en ciencias en aquel tiempo, y que uno de los mentores de Claudia, Marco Martínez Negrete, físico, llegó a conferenciar con nosotros. Ahora supe de esto recientemente. O Pepe Barberán. Pepe Barberán fue quien defendió toda la discusión del fraude electoral en 2006 con números estadísticos. Pepe tenía un doctorado en oceanografía en La Joya, que es una de las mejores universidades del mundo en oceanografía. Y lo conocemos a Pepe desde entonces, nos involucramos con él, un hombre de izquierda, un gran oceanógrafo, de lo mejor que ha habido. Desafortunadamente fallece en la primera década del 2000. Él estuvo muy cercano a Andrés Manuel. También me entero de eso recientemente. Y este movimiento llega, nos involucramos con ellos. Rosalío Güences Reza, Juan Luis Cifuentes, Los Cocho en ciencias, Marco Martínez Negrete, Kiko Fernández, Luis Fuello, hasta La Pita por allá fue. Habrás oído hablar de La Pita, sí, claro, en algún momento. Entonces nos empezamos a vincular, se vienen los movimientos, se construyen los sindicatos universitarios. Yo termino la universidad. Me invitan a ser profesor de la materia que yo medio manejaba, y empieza la huelga universitaria por contratos colectivos. Mexicali, Tijuana, Ensenada en huelga por contratos colectivos en contra del apartado C, por la democratización de las universidades, por la posibilidad de tener sindicatos. Estaba Soberón en ese tiempo en la UNAM. Al apartado C se le llamaba la ley Soberón en ese tiempo. Y pues militamos en el sindicalismo. Yo a partir del segundo año ingreso como ayudante técnico al gobierno federal, al Instituto Nacional de la Pesca. Yo trabajaba pesquerías, trabajaba 15 días de mi mes, me iba a trabajar a las comunidades de pescadores, me enseñan a pescar, me vinculo con ellos. Aprendo a vivir con ellos en la costa de Baja California, y trabajaba en pesca, conocía a los pescadores, conocía el campo, estaba en el movimiento universitario. Entonces construimos el sindicato del Departamento de Pesca en 1977 a nivel nacional. Un sindicato en el apartado B, un sindicato en el gobierno central. Casi todos los sindicatos democráticos andaban de ladito. Había un movimiento nacional en salud, había otro en el CENTE, con la CENTE, había otro movimiento en recursos hidráulicos. Y en Comisión Federal de Electricidad iba la disidencia. Estaba la tendencia democrática, estaba Galván, tuve la fortuna de conocerlo y de estar en las reuniones en Zacatecas 94, claro. Ahí era la tendencia. Entonces me invitan a ser parte del primer comité ejecutivo nacional a mí de este sindicato. Venimos acá a México. Fíjate qué curioso la anécdota. Nos ayuda Francisco Hernández Juárez, que en ese tiempo acaba de tumbar a Salustio Salgado porque ya tenía 15 años Hernández Juárez. Telefonistas, ¿no? Sí, telefonistas. Sí. Antes de la UNT. Exacto, mucho antes.
Todavía nos era de la ayuda CTM. a la construcción sindical, nos presta oficinas, sus asesores nos ayudaban. Francisco lleva 45 años de dirigente, ahorita nomás luchaba contra uno de 15, lleva... Es una democracia sui generis. Entonces construimos este sindicato, hubo recuentos, había un sindicalismo charro que lo apoyaban las autoridades, nuestro era el sindicalismo único de trabajadores del departamento de pesca, un puño es con una red cayendo, es el símbolo de este. Hicimos las primeras condiciones generales de trabajo, democráticas, discutidas abajo. Yo no era abogado, tuve a Arturo Alcalde Justiniani a un lado de mí. Arturo me ayudó mucho, me asesoró, era nuestro asesor jurídico, como de la UAM, como de muchos sindicatos. Armamos una confraternidad de sindicatos a nivel nacional y pues logramos toda una serie de prestaciones que en la burocracia no existían: horarios corridos, recategorización, movimientos escalafonarios. En el instituto que yo trabajaba armamos un estatuto académico que no lo había, como los estatutos de la UNAM para personal académico, o sea, una carrera académica, una serie de cosas. El sindicato del metro nos ayudó, también era democrático en ese tiempo. Sí, este señor también se siguió. Y tuve la oportunidad de hacer eso y de trabajar durante 6 años como profesional del sindicalismo. Pude conocer la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, o sea, a la CTM, a los gurús de la clase obrera, representantes de la clase obrera, la aristocracia obrera. En efecto, y no me gustó. Tenía una carrera que podía hacer, me decían, vete para acá, aquí iba a ser... Hazte charro. Pues no. Algunos colegas sí les gustó y se fueron en ese camino. Es que es toda una maquinaria de cooptación de Pero por supuesto. Y es muy efectiva. No, pregúntale al camarada Hernández Juárez si no es efectivo. Pregúntale, o sea, sí. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Trabajé 6 años. Yo nunca quise moverme de la universidad, seguir estudiando. Este periplo me permitió conocer todo el país. Encontré a mi pareja ahí, empezamos a tener a nuestras hijas. Después de estos 6 años, cuando decidimos que ya era suficiente ese tipo de trabajo político, ¿sí? Pues decidimos irnos a estudiar. Más, sí. Nos fuimos al Sinvestab, a Mérida, y pues yo tenía ya 32 años, por ahí, 30 años, y el más viejo de los estudiantes, pero joven aún. Pero pues sacamos la maestría en Biología Marina y Pesquerías. Tuvimos una experiencia muy importante en Mérida, nos permitió conocer el clasismo en toda su expresión. A ver. La casta divina. O sea, éramos estudiantes nosotros y formamos una escuela activa para nuestros hijos, y pues me tocó contemporizar con la gente bien habida, con las buenas familias de Mérida, de mucha tradición, extremadamente conservadores, muy reaccionarios. O sea, pero bueno, pues una escuela Montessori era atractiva para sus intereses. Y entonces habíamos un grupo de estudiantes universitarios ya mayores con hijos que nos interesaba una educación para nuestros hijos, y había pues ellos que ponían el dinero y los maestros y también la discusión de la orientación, ¿no? Y ahí se da una Miss México yucateca que por ahí era mamá. Se enojó mucho cuando yo les dije cuál era mi proyecto para esa escuela y me dijo que yo debería salir del Estado, que yo era... ¿Cuál era tu proyecto? Que yo era WASH, una escuela activa, una escuela democrática, una escuela como la nueva escuela mexicana, una escuela donde... ¿Laica? Por supuesto, ¿no? Y bueno, pues desde ahí ya empiezas a chocar, ¿no? O sea, y esta señora me dijo, tú eres un wash y te deberías de ir al Estado, aquí no cabes, no entiendes nuestras costumbres. Pues sí, yo norteño, medio inquieto,
Entonces, universitario. Universitario. Sindicalista. Sí, no. Una combinación. Digo, por supuesto, mi currículum no se los presentaba, pero evidentemente Se chocábamos. Tuve la fortuna de terminar y de, pues, tratar de seguir estudiando. Mi pareja fue muy solidaria conmigo. O sea, lo que yo soy es gracias a ella. Así. Porque ella sacrificó su vida profesional para respaldarnos y para ayudar, bueno, no ayudar, construir. Trabajar En la construcción de nuestros hijos, de nuestras hijas en este caso. Entonces, ¿a dónde estudiamos? En Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Yo como norteño conocía mucho la vida de Estados Unidos. De hecho, había estudiado en La Joya un par de veranos. Ahí me enseñaron a bucear, ahí hice estancias. Y el modelo norteamericano a mí no me gustaba mucho por el tema de los recursos y de la tecnología. A los norteamericanos se les descompone el aparato y cambian el aparato. O sea, no lo arreglan. No lo arreglan. Entonces, pues empezamos a ver cuál podía ser la mejor opción, y salió la mejor opción, una opción en Inglaterra, en el Colegio Imperial de la Universidad de Londres. Me becaban. En Estados Unidos también me becaban, pero no en las mismas condiciones. Me conseguían casa. Y bueno, pues yo no me becaban, me daban un complemento a la beca que yo llevaba, porque yo hago la solicitud al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, firmo una beca crédito, con el compromiso de regresar a México o pagarla, que será la liga. Afortunadamente me toca irme para allá. Yo siempre pensé, y así lo hice, a donde estudie, voy a estudiar en las mejores universidades y con los mejores maestros. Y así fue. Tuve la fortuna tanto en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico como en el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, que está abajito de Cambridge y Oxford en términos académicos, y que incluso en términos de tecnología yo creo que está más arribita. En ciencia ahí nos damos. Pues tuve la oportunidad de que me aceptaran y irnos a vivir 4 años a Londres, con una suerte increíble. ¿En qué año? Estoy hablando del 89, del 89 al 93. Sacamos el doctorado en 4 años y muy bien, había chamba ya. Yo trabajé en las Malvinas, en Marruecos, en Angola, en Italia. ¿Y pagaste la beca acá? No. ¿Te regresaste luego? Mientras era estudiante, es muy curioso, algo que no pasa aquí. La universidad, el grupo, tiene el contrato más grande de toda la universidad, un contrato de 20 millones de libras. Trabajábamos en las Malvinas, Falklands para ellos. Nosotros hacíamos el análisis de las pesquerías. Hay 20 recursos, 12 recursos que lo explotan 20 flotas internacionales. Pagan derechos. El problema de las Malvinas no es la tierra, es las pesquerías y la cuenca de gas que hay abajo. O sea, eso es lo que hay atrás. Y que es de Argentina. Por eso, ¿no? Pero el interés de ocuparlo por parte de Gran Bretaña, el Reino Unido. Entonces, pero nos llegaba la información cada semana, teníamos las computadoras que necesitábamos, aprendí a trabajar con ellos eso, y muy aplicado, y no me arrepiento, porque los ingleses después de la guerra tienen un proceso de pauperización que los hace ser. El inglés no compra como compramos nosotros en el Superama o en el mercado, en carritos. Ellos traen una cajita y todos los días compran su cena y se hacen su cenita. Cuando nos veían a nosotros con el carro cada quincena, que llegaba la quincena, ir a llenar el carro para tener comida para todos los 15 días, decían, estos locos que traen. Como si fuera a acabar el mundo. Sí, no, así. Compras de pánico. Es el modelo norteamericano, pues el modelo del Walmart, el modelo del carro lleno para sentirte. La sociedad de consumo. Pero por supuesto, totalmente. Allá es mucho más recatado, mucho más modesto, mucho más. Claro, hay un estamento que también juega ese juego. Admiran a los norteamericanos en ese sentido, aunque son mucho más cultos en general. Y bueno, en el medio universitario es obvio. Terminamos el doctorado y pues yo me quedaba, que FAO me contrataba, que el grupo me contrataba. Mi mujer dijo, pues te quedas. Yo me voy. Nuestras hijas son mexicanas, sí. Y
tienen que crecer como mexicanas y si te empiezas a quedar, te quedas. Porque las condiciones de trabajo, el salario. Tengo una pensión ahorita y es alta, mi jubilación de 25,000 pesos. Yo tendría, si me hubiera quedado, una pensión de 200,000 pesos. Pero serías inglés. Sería mexicano, viviendo, ya estaría de regreso. Entonces, pero uno tiene que tomar esas decisiones y mi pareja me dice, no, nos vamos. Si quieres te quedas. Y yo había visto que todos los mexicanos que se quedaban. Entonces, pues ahí vengo para atrás. A mi instituto, de regreso, me habían becado, claro, a decirles, aquí vengo, traigo todos estos fierros, quiero trabajar. Ya eras un científico de élite, ¿no? Pues... En el buen sentido. Pues, en el buen sentido. Un cuadro formado. Fíjate, cuadro científico. Sí. Cuando termino me dice mi profesor, que fue 10 años después asesor del primer ministro en ciencia y tecnología. O sea, para que veas más o menos con quién me moví. El garbanzo que tenemos. No garbanzo, no. Fui muy afortunado. El tipo era brillante y el tipo logró esa posición, ¿no? O sea, un economista, maestría en filosofía con Popper y doctorado con MacArthur en ecología. O sea, un tipo totalmente raro, que publicaba en la revista Science en 1973 problemas de caos, cuando el caos todavía ni se conocía. O sea, el tipo andaba turbocargado. Pero no quiere decir que personalmente fuera el molde ideal. O sea, uno los conoce por sus trabajos y los idealiza, y cuando los conoce ya se da uno cuenta que son tan normales como uno y a veces... O peores. O políticamente pueden estar en otro mapa, ¿no? No, totalmente. Sí. Sea, el tipo hizo su fortuna viajando a Wall Street en el Concord una vez por semana para descubrir fraudes cibernéticos. Claro. Para descubrir. O sea, descubrir fraudes cibernéticos en los bancos. Y era economista, o sea, un tipo brillante que se codeaba con la élite. Un curioso caso de un hijo de obreros, de mineros de Sheffield, que ascendió y es... uno de los dioses del aspiracionismo sería. Pues seguramente sí, profesor, hoy tiene títulos nobiliarios que la reina le ha dado por su trabajo en el mundo. Claro, pues hay 50 colonias que surten al Reino Unido de información, de recursos, de material humano, de commodities, de todo, materias primas. La islita no vive per se aislada y por eso se dan el lujo de quererse separar de la Unión Europea. Entonces, pues yo me regreso y llego aquí al instituto y les digo, aquí estoy, el director muy contento de los primeros doctorados en el extranjero. Aquí te necesito para que seas el vínculo entre la investigación. Curioso lo que estoy haciendo ahorita en Alemania con este organismo internacional, ser un vínculo entre ciencia y política pública. Sí, cambio climático, biodiversidad, este tipo de cosas. Pues me dice, aquí te necesito para que pues, a los tomadores de decisiones les digas por dónde. Porque su trabajo es tomar decisiones, aunque sean burócratas y no tienen que saber qué hacer, claro. Y tú sí traes el know-how, entonces ayúdame con esto. Pues pasa noviembre, pasa del 93, pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero y yo voy y le digo, ¿qué pasó? No, pues estamos en la campaña política. Pues no hay posibilidades. Siéntate a hacer lo que tú quieras. Así me lo... Y le dije, no, yo no fui a estudiar para venirme a sentar a leer el periódico mientras pasa la campaña. Curiosamente, el 15 de febrero nombran a Julia Carabias. Fíjate, Julia Carabias. La nombran presidenta del Instituto Nacional de Ecología. Yo había conocido a Julia cuando en el PESUM, 1979... Te saltaste todo eso. Pero... Esa parte sí me la salté. Hacemos el documento del programa político ecológico del partido. Después ya no hubo esos programas. Nosotros participamos con una ponencia que se llamaba Un tornillo para apretar una tuerca, que era la visión que nosotros teníamos de la materia de trabajo como sindicalistas. Nos apropiamos de la materia de trabajo, eso duele mucho cuando el trabajador se apropia de la materia de trabajo y le dice al patrón por dónde tiene que ir la cosa. No, pero además le dice, no te necesito. Bueno, te necesito
El patrón pone sus barbas a remojar cuando el trabajador se da cuenta de que él es el que genera la riqueza y que los fierros están ahí a disposición. Y que es parte del proceso de la explotación. Exacto. Entonces, bueno, o sea, como podrás darte cuenta, políticamente también leímos algunos textos por ahí. Entonces, y en el sindicato, yo había trabajado con Rosaura Cadena, que era la secretaria particular de Julia en el instituto, era mi compañera de banca. Entonces les hablo y le digo, oye, Julia, ¿me podrá recibir? ¿Por qué? Pues ando buscando chamba porque aquí no hay esto. ¿Cómo? ¿Qué te hicieron? Pues esto, le platiqué. No, vente a la tarde. Y al día siguiente ya era su asesor. Me contacta. Julia es una mujer muy generosa, a pesar de lo que se diga. Es mi amiga y yo la defiendo. Y nos tocó vivir un momento en la administración pública donde nosotros no hacíamos la política. La política la hacían el PRI, después la hizo el PAN y luego hasta ahora hay la posibilidad de que en el gobierno se haga la política de una manera diferente. Yo había conocido Víctor Toledo y Julia habían coordinado ese documento para el PESUM, para el partido. Y nosotros habíamos metido nuestra propuesta, como hemos venido siempre metiendo las propuestas de política pública para todos los partidos. O sea, decíamos, vamos a ver qué agarran, porque hay mucha ignorancia. Hay mucho que hacer. Y mucha ignorancia. Sí. Y no lo digo en términos peyorativos, porque también se voltea y nos dicen, ustedes creen que ustedes son los que saben nada más. No, hay una serie de saberes que tenemos que combinar. Yo sé esto, no sé lo que tú haces, tú sabes cosas que yo no sé, entonces vamos juntándonos y vamos haciendo todo esto. Entonces trabajamos, yo andaba en la UABE, en la costa oaxaqueña, hablando con los UABES, porque las autoridades no se atrevían a entrar a la UABE porque los secuestraban. Yo voy a la asamblea UABE, estaban haciendo un dragado, iban a incrementar 15,000 hectáreas de espejo de agua, de camaroncito. Entonces, esta es una posibilidad de que vivieran mejor, pero habían llegado los funcionarios, habían puesto las dragas, no habían pedido permiso a las autoridades locales, no habían hablado con nadie. Con nadie. Y entonces esto les habían parado la obra. Entonces a mí me habían pedido que si podía ir por parte de Medio Ambiente a hablar con ellos, y me voy, entro con ellos, le pregunto a mis camaradas del INI, Instituto Nacional Indigenista, antropólogos que eran los que sí entraban, ¿qué te hacen? Pues nada, te encierran en la cárcel. ¿Y qué más? Te pegan. Te reeducan. No, te dan una botella de mezcal. Es todo. No, vamos. Entonces nos metemos a la asamblea, platicamos con ellos y hacemos el compromiso de que van a dejar que les explico de qué se trata, cuáles son los beneficios potenciales y abren la obra, pero dicen, pero si nos fallan en un mes, las tomamos. Estaba ya cuando matan a Colosio. Y Colosio era el que había invitado a Julia a trabajar en el proyecto ecológico. Sí. Yo regreso, Julia nos junta y nos dice, esto se acabó. O sea, prepárense a cerrar y a entregar, porque entregamos el 1 de diciembre. Seguí trabajando con ella en distintas cosas. Afortunadamente, siempre me dio la confianza para trabajar y yo traté de responderle de mejor manera. Cuando tú te mueves de la izquierda, cuando el movimiento de izquierda, ¿sí? Cuando al sindicalismo lo deshacen, cuando al movimiento cooperativista lo atomizan, cuando cambian las leyes en 93 para tumbar el ejido. O sea, ¿qué te queda cuando la izquierda no tiene opción? ¿Qué te queda? El ambientalismo salió. Y se convirtió para nosotros en una bandera. Hagamos las cosas bien. Nuestro planteamiento no era un planteamiento de izquierda, porque estábamos todos dispersos en distintos lugares. Era un planteamiento de honestidad, era un planteamiento de participación social, era un planteamiento de no corrupción, era un planteamiento en donde nos estuviéramos incrustados. Yo tuve la fortuna de estar en áreas técnicas, casi siempre. Entonces, yo no salía cuando había algún problema político, a veces intervenía porque traía habilidades del sindicalismo, asambleas, discusiones, negociaciones, o sea, había eso inherentemente, lo traía como
como funcionario, ¿no? Estábamos el último de noviembre ya despidiéndonos, viendo un proyecto, porque me invita a que fuera director de impacto ambiental. Mi jefe era Gabriel Cuadri. ¡Qué cosa! No. ¡Qué cosa! No, qué cosas. Y estaba así de Gabriel era parte de ese transformado. Pero ha habido un proceso de deterioro, de ¿no? deterioro, sí. De ser un hombre que se reivindicó de izquierda hasta donde está ahorita. En las antípodas. Totalmente. Entonces, Julia me había pedido que trabajara con Gabriel en impacto ambiental. Gabriel era uno de los 4 o 5 fantásticos que andaban alrededor de Julia. Enrique Provencio, Antonio Azuela, Gabriel, Ezequiel Escurra, que hoy está en la Universidad de California en Riverside. O sea, había 4 o 5 gentes del grupo cerrado y los demás trabajábamos por ahí. Y estábamos el 30 viendo un proyecto en la costa jalisciense, un proyecto turístico muy interesante, cuando de repente pues le suena el teléfono rojo. Y lo contesta y pues era el presidente Zedillo, presidente electo, invitándola o Liévano, o sea, su particular, invitándola al día siguiente a que fuera allá. Y pues me dice, ¿cómo ves? Pues fíjate, las anécdotas, ¿no? Y entonces al día siguiente nos quedamos de ver, regresan y me enseña la Semarnap, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. ¿Y esto qué? Pues me están nombrando secretaria y pues sí le voy a entrar. Pues felicidades, digo. O sea, ya te ibas y ahora te quedas. En una secretaría. Me invita a trabajar en el Instituto Nacional de la Pesca, que era la institución donde yo venía. Sí. Donde en el sindicalismo había conocido a todos, donde había conocido todos los centros de investigación, todas las delegaciones, el país, la gente, los lugares. Y pues no le puedo decir que no, o sea, era una oferta muy interesante. Y empezamos a trabajar esos 6 años ahí, a tratar de entender cuál había sido el efecto de la explotación, de una explotación abierta de los recursos. Siempre se dijo, somos 11,000 kilómetros de costa, riquísimos, nos sobra. Inagotable. Ese es un discurso de lo más ramplón, de la política más ignorante. Y es peligroso. Pero por supuesto, porque los recursos, o sea, tú no puedes extraer todos los recursos sin que se te caiga la base de tus recursos. El manejo de los recursos es una combinación entre extracción y cuidado, ¿sí? No demasiado cuidado, o sea, porque entonces los desaprovechas. El cuidado necesario para que la población siga viviendo y tú puedas maximizar el uso de ellos y maximizar el impacto en las costas con la gente, que es parte del discurso que traemos ahora, ¿no? Bueno, que lo hemos traído siempre, pero que ahora lo metimos a la construcción del proyecto de nación, ¿no? O sea, es parte de eso. Entonces, pues me atrevo a presumir que construimos la nueva escuela, la Escuela Moderna de Pesquerías en México. Mandé gente a estudiar hasta que se les acabó el inglés afuera, a escuelas así, vas con fulano, vas con mengano, vas para allá. Y cuando se les acabó el inglés a mis investigadores, o sea, tenía 16 centros de investigación a mi cargo, como 800 gentes, 400 investigadores, 200 técnicos, 300 administrativos. O sea, cuando se les acabó el inglés, a las universidades nacionales, al CICESE, al CICIMAR en La Paz, al CIBNOR en La Paz, a la UNAM. O sea, me llegaba un investigador con una aceptación a maestría y tenía todas las facilidades para que se lo hiciera. Y de esta manera yo logré sacar primero un diagnóstico de qué era lo que estaba pasando en la pesca en el país, con el apoyo de todos ellos. Y negocié con los que no querían trabajar, que hicieran a un lado, que nos ayudaran, que no nos obstaculizaran. Y los que quisieron trabajar les dimos los créditos, armábamos congresos muy grandes, interactuaban con gente importante que ellos admiraban, aprendían otros saberes. Armamos un congreso, el más grande que ha habido de oceanografía en el país, en Huatulco. Rentamos un hotel completo, toda una semana,
O sea, extraer el conocimiento, discutir, compartir, pero también divertirse. O sea, es parte no todo es trabajo. Mi grupo, el dicho era, trabaja duro, pero diviértete duro también. O sea, una vez que saques el trabajo, es tuyo, es la fiesta, ¿no? Oye, Antonio, y ahora, toda esta experiencia la viertes en las propuestas para el proyecto de nación, ¿no? Hay que decir que tú formas parte de círculos de estudio de base, ¿no? Del Movimiento de Regeneración Nacional. Es importante que un compañero con tanta formación se sepa que forma parte de espacios colectivos de discusión política, ¿no? Y en estos meses que hubo de discusión del proyecto de nación, hicieron un documento, e incluso tienes un libro, ¿no? Que forma parte, pues, de los insumos del proyecto de nación, justamente en todos estos temas. Espero. No, ahí están los insumos. Yo lo metí y se lo puse a Bartra, y se lo puse a Víctor, y se lo puse a... El equipo de la Coordinadora Nacional y la Coordinadora son los que tienen que armar con eso algo. Y si necesitan apoyo, con mucho gusto. ¿Qué hay ahí? Mira, yo me jubilé en 2014, después de haber sido... O sea, trabajé de 2000 a 2003 en Chile y Perú, en la corriente de Humboldt, dirigí un proyecto entre los dos países. Y luego en 2003 me invitaron a ser director general de política ambiental en Semarnat, conté, ya la pesca la habían quitado. Al subsecretario que invitan, y él me invita, era el coordinador de asesores de la maestra Carabias, y durante 11 años fui director general de política ambiental. Manejé el programa de empleo temporal, manejé el Fonden en Semarnat, manejé el programa de generación de capacidades locales en los estados. O sea, manejé un presupuesto que llegó a los 1.200 millones de pesos anuales, que se distribuía nacionalmente, y tenía, presumo también, un mejor control incluso que Hacienda de cómo se manejaba el recurso. Yo tenía un informe semanal físico-financiero de cómo estaba, con fotografías, con reportes, con gráficas, y no me iba yo ese viernes, sino aventaba el reporte a 300 gentes para que lo supieran cómo iba. Yo podía ajustar esto y a la semana siguiente ya se estaba ajustando, no 2 meses después, cuando tienes un reporte mensual, ¿no? Entonces, en 2014 yo armamos la Carta Nacional Pesquera, que es uno de los instrumentos base nuevos. Armamos la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas con Calderón, la Carta Pesquera con Zedillo, con Calderón, con Fox, la Política Nacional de Mares y Costas, ambiental, con Calderón la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas. O sea, producto del trabajo de algunos, fuimos construyendo instrumentos para poder modernizar la actividad en mares y costas, desde lo general hasta la pesca, hasta las actividades costeras que se podían hacer. Los ordenamientos ecológicos marinos, los primeros los hicimos nosotros con una gran participación social en el Golfo de California, en el Golfo de México y Mar Caribe, en el Pacífico Norte, y dejamos corriendo el del Pacífico Sur desde entonces, que todavía no se termina. Se quedó en paralelo hicimos la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas y construimos la Política Nacional de Mares y Costas de este país, que ahorita está en revisión. La que nosotros hicimos, que se aprobó en el 14. ¿Y por qué hicimos esa comisión? Para integrar al gobierno, porque nos dábamos cuenta que las políticas sectoriales se pisaban los talones unos a otros. Entonces teníamos que tener un área de coordinación. Decía Calderón, y no coincido para nada con él, que si querías no hacer algo, hicieras una comisión intersecretarial. No es cierto, depende de los liderazgos. Y la nuestra funcionó 6 años, antes que la de cambio climático. Y en 2012, cuando llega Peña Nieto, llegan, o sea, el gobierno de Peña Nieto es el gobierno más corrupto que yo conocí en mi historia. En toda tu experiencia. En toda mi experiencia. Desde Echeverría. Más corrupto. O sea, empecé a conocer la corrupción, los procesos de corrupción, cuando el Centro Mexicano de la Tortuga lo tumbó un huracán. Y ahorita regreso a la pregunta tuya. Sí. Lo tumbó un huracán y todo el mundo me buscaba porque, como era emergencia, pues yo podía asignar los 25 millones directamente. Y todo el mundo me buscaba que me lo hacían, que se los diera a ellos. Hasta que llegó una constructora un día y me dijo: doctor, si usted me da esa obra, mañana tiene 2.5 millones en su cuenta.
Ay, doctor, me dijo que inocente. Si así es. La política del 10%. El moche. Y así siguió. Entonces no se los di a ellos, conseguí una supervisión y una construcción y construí. Y ahí te das cuenta que pues esos 2,5 millones te dan clavo más chico, tornillo más chico, varilla más delgada. Y ahí sí, va a estar la obra ahí, pero va a venir otro huracán y te lo va a tumbar. Y va a decir, ay, fue el huracán. No, es la corrupción. Y en la Ciudad de México eso es mortal. Eso es mortal. El cártel inmobiliario con nosotros. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Pero hay que darle porque tenemos ya poco tiempo. Perfecto. Entonces, con Peña Nieto pedían el 30%. O sea, yo repartía recursos a los estados. Es el nuevo PRI, Antonio, ¿no entiendes? No, bueno, pues entonces, pues cuando te dicen, tú no te preocupes que la lana fluya, que el dinero se mueva. O sea, porque al moverse el dinero van las comisiones. Las espacias. Sí. Oye, pero si el Estado no tiene un proyecto ejecutivo y yo soy el responsable de esos recursos, suéltalo. Yo le digo al subsecretario, dámelo por escrito. Claro. Y me dice, no, me corren. Ah, pues me corren a mí. Chinga tu madre. Con todo respeto. Con todo respeto. Sí. O sea, ¿quieres que me...? Y enfrente del oficial mayor se asustó. ¿Cómo le dices eso? Le dijo al subsecretario. Es que me presionan los gobernadores. Pues que te presionen, tienen que hacer su trabajo para que el dinero les fluya bien. Total, yo salgo en 2014 y ya tenía 40 y tantos años, 42 años trabajando en el gobierno federal. Me jubilo. Y ahí pues pongo mi nombre de consultor para seguir entreteniéndome en lo que me gusta hacer. No soy jardinero, no soy cocinero. A mí me gusta leer, me gusta escribir, me gusta pensar. Y con la consultoría no acepto todos los proyectos, no soy rico ni me interesa ser rico. Tengo lo necesario y así soy feliz, trabajando en esto. Pero la jubilación te da más espacio. Entonces, pues, y te da libertad. Y volviste a la militancia. Tengo a Yola en la esquina de mi casa, Yolanda Hernández, que es un monstruo del activismo en Morena, es un activo de Morena la Yola. Y pues mi vecina, ¿no? Entonces me empecé a acercar y empezamos a armar el comité de protagonistas por el cambio verdadero. Empecé a representar a Andrés Manuel pues sí lo representé en el 12, en el 18 y en el 21. Y a Morena. En el 12 medio escondido, en el 18 ya abiertamente y en el 21 también, cuando nos pegaron duro aquí en Benito Juárez, pero duro. Entonces, pues con todo esto, en el comité nosotros discutimos semanalmente. El comité se junta los miércoles en mi colonia, en San Pedro de los Pinos. Y Semilleros se junta los lunes. Entonces empecé a participar en los dos. Me di cuenta del gran activismo que hay en el movimiento partido. Empecé a entender cómo funcionaba el partido, porque mi formación me decía que el partido era de una manera y pues encontraba que Morena funcionaba de otra manera. De muchas maneras. Pues de muchas maneras y que pues el centralismo democrático, el Comité Ejecutivo Nacional, los órganos de dirección locales, las asambleas, y pues me concentré en mi colonia. Tengo muchos amigos en Morena, afortunadamente, bueno, amigos desde allá, no amigos nuevos. Y bueno, cruzo información con ellos, pero yo atiendo a lo que se dice en mi comité. De tal manera, y sin duda alguna reconozco el trabajo que recientemente el Instituto Nacional, hasta recientemente, el Instituto Nacional de Formación Política pues ha impulsado. Se lo dije al Fisgón en la marcha cuando estuvimos con Andrés Manuel en el Zócalo recientemente, me fui caminando con él y digo, oye, necesitamos más de esto, más formación política. No necesitamos confiarnos, Andrés Manuel es muy grande, pero necesitamos tener un partido y un movimiento para ganar el 24 y para profundizar la Cuarta Transformación. Y en esto hemos estado haciendo, mi chiquitito, haciendo cositas ahí en la colonia, discutiendo con semilleros, tratando de vincularnos a los problemas del cártel inmobiliario. En contra del cártel inmobiliario. Yo, desde el 2008 me pusieron atrás de la casa un edificio que fui a denunciarlo a la delegación cada semana. Cada 2 semanas aumentaba un piso.
y entendí cuál era la lógica de los panistas. La lógica es: el edificio se construye y te van diciendo que sí, que lo van a demandar, que esto, y ahí nos traen dando vueltas, y en cuanto se ocupa el edificio, el juez rechaza cualquier procedimiento porque ya está, no lo puedes ni tocar el edificio. Esto los panistas lo sabían, el director general jurídico, desde Romero hasta el güerito que anda ahora, Taboada, lo saben y se han beneficiado de todo esto. O sea, yo en 45 años en el gobierno, ¿cuánto valgo? Mi casa, mis carros, no tener deudas, 15 millones de pesos, 20 a lo mejor. Cuando tú ves un Elvester con 1,600 millones, cuando tú ves un Manlio Fabio con 600 millones, ¿de dónde se hizo Mulas Pedro? De esto, de la corrupción. Igual está el cártel inmobiliario. Entonces, trabajando en esto, se viene todo el planteamiento. Bueno, estuve en la campaña con Claudia en el 18 para jefa de gobierno y traté de regresar. En el 19 me invitaron a ser su procurador de recursos naturales en la Profepa. La secretaria González Blanco, la conocí, platicamos y me dijo: ayúdame ahí. Pero pues tenemos un gobierno variopinto. Tenemos un gobierno donde no todo el mundo es morenista, donde yo creo que tiene que haber células morenistas en el gobierno, a diferencia de lo que piensan otros. Pues no, yo era incómodo. Yo ponía en riesgo los intereses de gente que estaba más arriba de mí. Unos no morenistas, otros morenistas, pero ignorantones. Y lo digo en buen... Y yo no quise aprovechar y decir échenme la mano para que yo me quede aquí. O sea, aquí me puso la Josefa González Blanco. Ella se fue por una desafortunada situación. Hoy está en Inglaterra. Y yo dije, pues, en el momento que quieran yo me voy. Y un año duré y me fui. Entonces he sido consultor cuando no tengo... la consultoría es mi cara frontal. ¿Qué pasa? Viene la construcción del programa de Nación, del proyecto de Nación, y un viejo amigo, el segundo secretario general del Sindicato de Pesca, que es un militante de Morena muy avesado, ya grande, que hoy milita mucho en la REMALC, la Red Mexicana Frente al Libre Comercio, me dice: oye, Toño, eso me lo dijo hace 2 años. Hay un libro que acabo de ver que acaba de salir muy interesante sobre el nuevo contrato social en las comunidades costeras. ¿Por qué no? Sí, le dije, me acaba de llegar. Me parece que plantea cosas novedosas. ¿Qué te parece si yo lo traduzco y tú me lo curas en términos científicos? Porque tú traes el lenguaje, traes lo último que anda por ahí. Debo decir que cuando yo me jubilo me invitan a ser parte de un grupo que evalúa, como el IPCC de cambio climático, biodiversidad a nivel mundial. Hacemos la evaluación de las Américas, primero como escritor, luego como director del capítulo 6 de gobernanza, luego me invitan a ser miembro del panel multidisciplinario de expertos. Acabo de regresar ahorita de Alemania y luego me reeligen. Ya en 2 años voy a dejar eso, pero ahorita pues voy y vengo. Y Alejandro me dice: oye, aquí está algo muy interesante, el doctor Villamar, una figura en la izquierda mexicana. Leo el libro, me gusta y le digo: vamos haciendo la chamba. En 3 meses tradujimos el libro. Y al autor le encantó la idea y lo presentó en el Congreso Mundial de Pesquerías, un libro que plantea un cambio en los paradigmas, un cambio en el contrato social, Rousseau. O sea, de este modelo a este modelo, de este régimen a este régimen. ¿Qué es lo que sucede? Pues el desempoderamiento social, el capitaloceno, ya no es el antropoceno, es el capitaloceno. El gobierno de las empresas, de la economía, que le imponen sus reglas a la política y la política aplasta al poder social. Entonces hay que construir poder social. Hay que equilibrar estos poderes. Me dice: escríbete unas 3 cuartillas. Pues salieron 10 cuartillas.
O sea, salió en 10 cuartillas sobre qué pasa en los océanos en México, una primera parte que es un diagnóstico y una segunda parte que es una propuesta de cohesión y de proyecto social que beneficie a los actores, que son los pescadores, que son la gente que vive del mar, que son los sectores que viven del mar en la costa, que son las poblaciones costeras. O sea, un proyecto social que desmonte, porque ahí nos falta mucho, ¿eh? O sea, la discusión con el Poder Legislativo es una discusión interesante en donde, en efecto, en el Poder Legislativo hay una gran carga conservadora, pero también hay un aparato jurídico-administrativo construido conservadormente desde 93 y antes, que tenemos que desmontar. El juez se cubre diciendo, la ley no me deja ir para allá. Violo la ley si hago lo que a ti te gustaría, Andrés Manuel, como parte de la legitimidad que tú buscas. Yo coincido con Andrés Manuel, hay que cambiarlas, pero hay que cambiarlas y para eso tenemos el legislativo y para eso tenemos que ganar en el 2024 todo, para poder incluso hasta hacer una nueva constitución, si fuera el caso. Entonces, la contribución nuestra se construye y se abreva. Me pongo en contacto con él. Alejandro dice, yo voy a buscar a Bartra, yo le escribo a Violeta Núñez, le mando, le digo, Violeta, pues salvo el litio, salvo que andas con el litio, yo no sé en qué más del ambiente andes, pero pues aquí estoy en lo que te puedo ayudar. Pues muchas gracias, participa en las discusiones, ya sea presencial o por Zoom. Y entonces nos empezamos a involucrar y el documento lo metemos en los dos segmentos de ese sábado, que es el de la defensa del campo y la alimentación y en medio ambiente en la tarde. Tengo la fortuna cuando yo salgo de la Secretaría, a Víctor Toledo yo lo había conocido desde los 70s, y trabajé con Carlos Toledo, su hermano, que está hoy en Guerrero. Cuando Víctor es secretario, yo todavía estaba en Profepa, pero yo no quise acercarme con Víctor a pedirle nada, ni nada. O sea, son las condiciones. Uno sabe cuando entra al gobierno que uno entra y uno sale, y pues era el momento de cambiar. Pero tuve la oportunidad de tratar a Víctor después. Él fuera de la Secretaría y yo fuera de la Secretaría. Y establecemos una relación muy bonita. Ahorita voy a traducirle su último libro al inglés porque lo tienen que conocer afuera. Los movimientos libertarios desde medio ambiente, los movimientos sociales están concentrados en América. Somos líderes en América en este tipo de movimientos. Y también la alternativa antineoliberal. Por supuesto, y la anticolonialista, y feminista, y de crecimiento. O sea, hay toda una serie de activos y Víctor ha estado muy metido en esto. Y aquí están las opciones, desde las más radicales, como el buen vivir y la Pachamama en Bolivia, que es de ellos, es su cosmovisión, hasta las más radicales de izquierda, hasta las más cercanas al neoliberalismo, pero que están viviendo el ambientalismo verde. O sea, al movimiento ambiental se le ha criticado, al movimiento ambiental mexicano, se le ha criticado, a mí me parece de una manera un poco injusta, ¿sí? No todo mundo No todo el mundo es sélvame del tren. No, yo estoy a favor del tren. Y en mi organización, participo en una organización no gubernamental, seguramente somos 10 de los 120 que estamos ahí, que estamos en favor del tren y que podemos argumentar por qué estamos a favor del tren. Entonces, lo mismo pasa, mucha de esa gente fue taylorizada en este movimiento norteño y no reconoce la epistemología sureña, no reconoce los movimientos liberadores del sur, pero no es que no lo reconozca porque no los quiere, porque sea conservador, sino porque fue educada de otra manera. No los ve. No los ve. Antonio, pero hay otros que sí son sensibles y los ven. Nos tenemos que despedir. Esta conversación da para mucho más. Y el documento que ustedes trabajaron pues se tiene que masificar. No nada más se tiene que conocer en el norte, sino que hay mucha gente del sur que todavía no lo conoce, ¿no? Tanto el de Toledo como el de ustedes, ¿no? Sí.
Y hay que hacer todo lo posible por compartirlo, por masificarlo, por leerlo, por discutirlo en los espacios. Y participar con los colegas que van a integrar, porque por más, o sea, uno no es especialista de todo. Así es. Y en los procesos de integración bien merecen, si hay dudas sobre algunos aspectos de los documentos, pues que se aclaren, ¿no? Que se aclaren tanto con Víctor como con nosotros, como con quien haga este tipo de propuestas, para que no se peguen mecánicamente y luego no digan lo que quisieron decir. Claro. Pues ahí está la nota, camaradas. Muchas gracias, Antonio. No, gracias a ti, Molay, gracias a 4TV. Y cuando gusten, en lo que gusten, estoy a sus órdenes, desde San Pedro de los Pinos. Claro que sí, Benito Juárez, Benito Ciudad Juárez. de México. Claro. Combativa Benito Juárez. Donde vamos a ganar. Ya no hay que sacar al pan de ahí, por favor. Claro. Muy bien. Pues allí está el compañero Antonio Díaz de León, militante de base de nuestro partido, del Movimiento de Regeneración Nacional y científico de alto nivel, de altos vuelos, que forma parte de la experiencia acumulada para transformar nuestra patria. Y fíjese cómo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, necesitamos gente preparada, gente aviesa, gente formada, gente que ame al pueblo, pero que tenga conocimiento científico y que no le lleven unos muñequitos allí fraudulentos y se la crea, por el amor de Dios. Esos no nos representan. Nos representa la gente que lucha por el pueblo y que está formada, capacitada y con inteligencia suficiente para ser crítica de la realidad. Allá en casita, píquele a like, porque si no el algoritmo nos deja ahí aislados y que nadie nos vea. Comparte el enlace en todos los chats de su familia, en vez de andar mandando cadenas de oración y en vez de andar mandando piolines a las tías, mándele la 4TV, organícese, indígnese y luche. Muchas gracias.